Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Vamos a ver si hacemos un cierre ya de la empresa Dalar, que estuvimos trabajando la semana pasada, ¿se acuerdan? Hoy tenemos que hacer el balance y la situación en la que queda esta empresa, ¿no? A ver si tiene más ganancias, tiene más pérdidas o no sabemos. Lo vamos a ver hoy, ¿sí? Bueno, ahí les voy a compartir. Este es un documento de Word, no es un Power, para que podamos ir haciendo, ¿no? Controlando o analizándolo, porque en realidad cuando uno hace un balance, ese es el trabajo, analizar y tomar todo aquello que hemos trabajado en el libro diario y en las mayorizaciones, lo dejamos ahora en este cuadro inmenso, digo yo, ¿no? Donde vamos a ver todas las cuentas ordenaditas, ¿sí? Ahí lo vamos a ver, acá está. Este es nuestro cuadrito que tenemos que ver, acá está. Tenemos conciliación también. En este balance, que le vamos a llamar balance de sumas y de saldos, van a ver que están todas las cuentas, ¿no? Que nosotros hemos utilizado en las mayorizaciones. Las trasladamos, ¿sí? Y las colocamos aquí, en este pequeño cuadro, que bueno, no es tan pequeño, bastante extenso, donde están todas las cuentas. Sí vamos a tener presente las sumas, los saldos, las cuentas patrimoniales, ¿no? Que corresponden a las del activo, como así también a las del pasivo y el patrimonio neto. Vamos a tener también las cuentas de resultado, ¿no? Donde hablamos de pérdidas y también hablamos de ganancias en ese caso, ¿sí? Y en las sumas, como así también en los saldos, utilizamos las cuentitas, ¿no? O las palabritas del debe y del haber, ¿sí? Aquello que es positivo con aquello que es negativo, decimos, ¿no? Y es muy sencillo. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a recordar que en la cuenta caja nosotros teníamos un aporte que hacía uno de los socios, ¿sí? Entonces esto resultaba totalmente positivo, ¿no? Para la empresa. Entonces nosotros lo vamos a colocar del lado del debe en el cuadrito de las sumas, porque es lo que está aconteciendo sería, ¿no? Y también teníamos una situación donde ese dinero lo teníamos que colocar en una cuenta, ¿no? Corriente, y ese dinerito ya no lo tenemos, decimos, ¿no? Entonces, lo vamos a colocar, en este caso, en el lado del haber. Acá sí vamos a ver que mercaderías, hicimos varios momentos, ¿no? Donde hablábamos que habíamos vendido, teníamos una disponibilidad, ¿no? De vender 4.000, pero que después nos hicieron una especie de descuentos, ¿no? Y hablábamos que iban a descontarse 100 pesitos, decíamos que tal vez no era demasiado, pero que nosotros lo tenemos que ver reflejado en este caso, ¿no? En las sumas. Hablábamos también que en algún momento teníamos esa mercadería que hablábamos de un costo de mercadería vendida, ¿sí? Donde teníamos que extraer, en ese caso, eran 600 pesos, ¿sí? Nosotros ahí sí vamos a hablar cuando tenemos dos valores que son distintos, tanto en el debe como así en el haber, sí o sí nosotros tenemos que hacer una diferencia, o sea, una resta, ¿sí? Entonces, restamos los 4.000, les restamos los 600 y vamos a tener en el saldo 3.400. No importa los valores, dijimos, ¿no? Tal vez son muy pequeñitos, lo importante es que sepan el procedimiento. En este caso, nosotros anteriormente hablábamos de caja, no tenemos cuentas patrimoniales aquí, porque todo implica que ese dinero se utilizó o está depositado.
No podemos hablar de cuentas patrimoniales, ni de activo, ni de pasivo, ni de patrimonio neto, ni de pérdidas, ni de ganancias. No, no hablamos nada en ese momento. Entonces, los dejamos. Así como está bien, lo dejamos vacíos, ¿no? Y avanzamos. En este caso sí, nosotros vamos a tener que hacer una diferencia, ¿no? En cuanto a mercadería, porque esa mercadería, ¿qué significa? Es algo muy positivo, algo que quedó ahí pendiente, ¿sí? Entonces tenemos que colocarlo en las cuentas patrimoniales, como así también en el lado del activo, ¿sí? Porque eso es positivo para mi empresa. Tenemos esta otra, gastos generales. Si ustedes lo recuerdan, lo habíamos utilizado para pintar el salón comercial, ¿sí? Que ahora tenemos que ir recordando todos los movimientos que vamos haciendo, ¿no? Y tenemos los gastos generales, ¿sí? Que eran 700, muy positivo. Esos gastos, no, los habíamos gastado en general, no quedó nada, pero como nosotros acá tenemos un saldo, ¿no? Que quedó ahí, digamos, como pendiente, ¿no? De pago hasta que lo hagamos realidad, vamos a hablar de un saldo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo colocamos del lado del debe, porque es algo positivo, decimos, ya tenemos ese local físico para iniciar nuestras actividades y colocar o ordenar la mercadería. Ese dinero que nosotros hemos gastado, decía que lo habíamos invertido en base a una cuenta que teníamos, ¿no? Entonces ese gasto ya fue, ya, ya no lo tenemos, más allá que estaba en la cuenta, pero ahora ya no está, porque ya lo hemos invertido, ¿no? En estos gastos generales. Después tenemos acá estos documentos a cobrar, ¿no? Que hablábamos que uno de los socios los iba a entregar, en ese caso, a través de un endoso, ¿no? Y hablábamos de 7.000 pesos que lo íbamos a fraccionar, ¿sí? Entonces tomamos que es 3.500 que tenemos a favor, digamos, y acá tenemos estos otros que van a quedar ahí pendientes, ¿no? Porque es un documento a cobrar, ¿sí? Entonces implica que queda un saldo, ese saldo, ¿cómo es? ¿Es positivo para nosotros? Claro, tenemos un disponible que se va a cobrar en una fecha estimada, ¿no? En un plazo previsto. Después tenemos estas, son la mayoría, ¿no? Banco Santander, cuenta corriente, donde teníamos una gran cantidad de movimientos y registraciones que fuimos haciendo, las habíamos sumado, ¿no? Y teníamos tanto del lado del debe, como así también teníamos del lado del haber. Entonces, si recién nosotros acá teníamos diferencias, hicimos una resta, acá también hacemos una resta y colocamos cuál es la diferencia. Si esta situación vamos a tener que hablar de una cuenta patrimonial, ¿no? Porque son muchos los movimientos que nosotros hemos realizado y hablamos de dinero, ¿no? Que se fue depositando y que eso implica que sea un activo, ¿no? Más allá de las cuentas patrimoniales, es algo a favor. Si fuese pasivo no lo podríamos considerar, ni tampoco como patrimonio neto, porque es algo favorable, en este caso, para la empresa. Después tenemos acá estos intereses perdidos que nosotros tuvimos en el caso de la chequera que nos habían otorgado, ¿no? O fue en el caso de una pequeña mora, ¿sí? Entonces, esto es positivo porque esos intereses, bueno, lo hemos utilizado, ¿sí? Pero tal vez
tenemos ese interés perdido, pero para nosotros la situación implica que es positiva, ¿sí? Porque acá yo ya tengo, en este caso, mi, mi libreta, ¿no? Mi chequera para poder tener mis cheques y poder luego pagar tal vez con cheques. ¿Tenemos un saldo en ese caso? Sí, sí, nosotros lo vamos a trasladar porque es un interés perdido, ¿sí? Es algo tal vez positivo, ¿no? Porque es algo que nosotros vamos a tener, ¿sí? Y que implica un saldo tal vez a favor. Y si lo analizamos, que tenemos esa chequera, pero que esa chequera para nosotros implicó un gasto mayor porque no lo teníamos presente, no analizábamos en tener una chequera, nosotros depositábamos el dinero y nada más. Pero en este caso, nosotros vamos a tener que consignarlo como una pérdida, ¿sí? Porque nos han cobrado un uso de una chequera que está bien, lo vamos a tener, pero simplemente era para depositar nuestro dinero. Tenemos inmuebles, ¿no? Inmuebles que ya tenían un valor específico, que decíamos tal vez muy poco, 7.000 pesos para que cueste, ¿no? Un inmueble, simplemente es un ejemplo. ¿Es algo positivo? Claro que sí, ¿no? Pérdidas de haber no puede ser, ¿no? No es negativo. Entonces, sí lo vamos a considerar en el caso de del haber y del saldo, no del haber, del saldo que queda estos 7.000, porque tenemos, recuerden que ese inmueble tenía una situación que no tendría que haber sido, ¿no? Que era la hipoteca, ¿sí? Y además esto era cedido, en este caso, por uno de los socios, ¿no? Y también si consideramos que en las cuentas patrimoniales yo no la puedo consignar como pasivo, ¿no? Porque yo ya tengo ese espacio físico para que los socios puedan iniciar sus actividades. Entonces, lo trasladamos. Después tenemos los proveedores, y en este caso recuerden que debíamos sumar, ¿no? Varias situaciones con un proveedor. eh, Hablábamos de uno que era Levato y otro que era Liam. Entonces, en el primero fueron sucediendo circunstancias donde nos han pagado, nosotros hicimos el pago fraccionado y después nos cobraron un interés. Entonces lo sumábamos en ese caso, ¿no? Y ese dinero para nosotros va a significar algo tal vez negativo, ¿sí? Entonces, no podemos colocarlo del lado del debe, ¿no? Porque, bueno, ese dinero que nosotros tenemos, ¿sí? Como proveedores, lo vamos a tener que invertir. Él significa un distribuidor de esa mercadería que yo como empresa he solicitado, ¿no? Para seguir o continuar mis ventas. Entonces los consideramos del lado de las sumas, ¿no? Como, eh, como que no lo, en realidad, si es la situación, nosotros tenemos que considerar, sí, tengo mi proveedor, el proveedor cumplió con la entrega, pero nosotros sí o sí lo vamos a hablar del lado del haber, porque nosotros aquí hicimos un acuerdo, ¿no? Con ese proveedor cómo iba a ser el pago. Y sumando los valores nos daba 510, ¿sí? Entonces lo dejamos del lado del haber. Acá en los saldos, fíjense que va a seguir, porque quedó pendiente esas circunstancias. Y vamos a hablar también del pasivo o patrimonio neto, porque ese proveedor todavía significa que no ha concluido mi situación o mi registración con ese proveedor. Entonces lo tenemos que considerar del lado del pasivo o
más patrimonio neto. Después tenemos capital social. Nosotros dijimos que eran todos los aportes que hacían los socios, ¿no? Que en realidad era 22.000, pero que le teníamos que extraer la hipoteca porque no es una cuenta que la podamos considerar nosotros aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos solamente, ¿no? Los 22.000 quedan, la hipoteca en un ratito la vamos a consignar y colocamos la totalidad, que son los 20.000 pesos, ¿no? Que implica ese capital que tiene, ¿no? La sociedad. Por eso lo colocamos del lado del haber, ¿sí? Circunstancias que se van dando, ¿no? Registraciones, y consideramos en este caso el capital social, ¿no? Como una situación tal vez negativa, ¿sí? Porque ya ese dinero no lo tenemos disponible, sería, ¿no? Y después hablamos en este caso de los saldos. Es necesario que nosotros hagamos ese traspaso, porque ahí concluye, ahí ya queda ese dinero que han invertido cada uno de los socios, ¿no? Y bueno, y ahora esperan una recuperación, decimos, ¿no? Y vamos a considerarlo también, ¿no? En las cuentas patrimoniales como el pasivo, porque ya todos los movimientos ya se fueron dando, que cada uno aportaba, ¿no? Y cómo nosotros los fuimos registrando anteriormente. Después nos queda acá, valores a depositar. ¿Se acuerdan que eran todos los cheques que teníamos? Bueno, nosotros acá son circunstancias en las que vamos a colocar en los dos ámbitos, ¿no? Valores a depositar, ahí hicimos la suma, ¿sí? Tantas veces que fuimos depositando dinero, y ese dinero, bueno, lo tengo, está, es a mi favor, pero yo no lo puedo utilizar, ¿no? Queda allí en el banco, queda ahí depositado, y por eso consideramos que lo vamos a tener como un haber, ¿no? Porque, bueno, no está disponible para que yo ahora compre o pueda invertir. No está. Después tenemos acá los descuentos cedidos, ¿sí? Que nos habían otorgado en este caso, ¿no? Y hablábamos de esos 100 pesos por pronto pago, que también era muy favorable. En un primer momento, sí, lo tengo, corresponde al debe. Pero también en cuanto a los saldos, ¿no? Ese dinero, ese descuento, se da en ese solo momento, lo debemos consignar, pero ya es como que ya va a dejar de existir, ¿sí? Por eso mira lo que hicimos acá con las pérdidas. También lo hemos colocado a esos 100 pesos. Descuentos obtenidos. Acá nos habían otorgado en ese caso, ¿no? Una posibilidad de, en realidad, descuentos obtenidos. Nosotros habíamos otorgado a unas circunstancias que sucedió en ese proceso, y hablábamos de 100 pesitos, ¿sí? Entonces los vamos a tener acá del lado del haber. También los vamos a tener que consignar del lado del haber en los saldos, y después ya vamos a tener también acá, miren, esos descuentos obtenidos, yo aquí no lo puedo consignar como una pérdida, ¿sí? Porque ese descuento es el que nosotros hemos tenido tal vez en el caso de algún proveedor, ¿sí? Y es positivo para mi empresa, aunque sea mínimo, pero me dieron algún descuento. Después tenemos ventas, ¿no? Las ventas que se dieron, ¿no? Hablábamos de 3.900 con un pequeño descuento, ¿no? Pero nosotros no podemos consignar los 3.900,
sino dejamos los 4.000, que ya en realidad no los tenemos, ¿sí? Pero en los saldos sí o sí debe figurar. Y después tenemos acá en las cuentas de resultado, fíjense que lo hemos consignado, ¿no? Como una pequeña ganancia en ese caso, ¿sí? Tenemos acá, ganancias. Costos de mercadería vendida. Nosotros lo hemos realizado, obtuvimos, ¿no? El valor y nos da 600. En el caso de las sumas. Y vamos a considerar también en el caso, ¿no? Acá de los saldos del lado del haber. Ese dinero, bueno, significó un costo para determinada mercadería, pero queda en realidad para nosotros. Lo invertimos y desaparece. Por eso lo consignamos como una pérdida. Después tenemos gastos, comisiones bancarias, acá sí era la chequera, es algo positivo, ¿no? Entonces nosotros sí o sí lo vamos a colocar en las sumas del lado del debe, en ese caso, ¿sí? Y después, fíjense dónde lo voy a colocar en los saldos, ¿sí? Del lado del lado del debe, ¿tá? Del debe, sí o sí. Y después miren dónde los voy a colocar también, ¿sí? En el lado de las pérdidas, ¿sí? Porque yo esas comisiones las he tenido, me otorgaron la chequera, pero bueno, para mí significó una pérdida, porque yo en realidad no la solicité, me la dieron por la apertura de una cuenta. Después tenemos hipotecas a pagar. Imposible la hipoteca, ¿no? A pagar, pero bueno, era para utilizarla. Están los 2.000 pesos, ¿no? De esa hipoteca. Lo vamos a consignar también del lado, ¿no? Del haber, ¿sí? Porque, bueno, acá nosotros ya desaparece esa circunstancia, ¿no? Se ha pagado en un tiempo y gracias, que se realizó rápido, ¿no? En pocos meses, antes que ellos ya hicieran realidad su negocio, sus ventas. Obligaciones a pagar. Acá tenía sí o sí una obligación con uno de los socios en ese caso, ¿sí? O era, a ver en qué circunstancias nos dimos. Sí, era una obligación que nosotros teníamos porque nos habían otorgado un pequeño descuento. Después tenemos el vehículo que habíamos comprado, no lo podemos colocar como vehículo, o vehículo lo colocamos, ¿no? Como rodados, como la cuenta que realmente tiene que ser, y hablamos de los montos. ¿Es algo positivo? ¿Quedó en este caso algún balance que nosotros debemos considerar? Claro, ¿sí? Digamos, como una situación donde la hemos comprado, hacemos un balance nosotros como empresa y fíjense dónde yo lo coloco, porque queda ahí ese suceso que ha ocurrido, ¿sí? Y que yo lo he obtenido, ¿no? Lo he sacado. Después nos queda, esto ya está, acá vamos. Nosotros ya en ese momento tenemos consignadas todas las cuentas, ¿no? Ubicaditas en este cuadrito, ¿no? De balance de sumas y de saldos y de pérdidas, en este caso, o ganancias. Lo que se debe hacer es sumar todos los valores, y miren lo que sucede en este caso. Lo vamos a ampliar para que lo puedan ver.
Sumamos tanto el debe como así también el lado del haber y nos da lo mismo exactamente, ¿no? Miren lo que sucede en el caso, ¿no?, de los saldos. También va a suceder una situación similar, ¿sí? Tanto del lado del debe como así del lado del haber. Ahí lo tenemos. Miren lo que sucede en el caso, ¿no?, de las cuentas patrimoniales del activo, ¿sí? Vamos a ir trabajando con esta primera. ¿Qué hago yo? Sumo todos los valorcitos, ¿no?, y espero. Acá he sabido que las diferencias pueden darse, tal vez no sean tan graves o tantas, ¿no? Pero va a haber una diferencia. Entonces, en este caso, en el pasivo, más el patrimonio neto, y tengo algunos valores, fíjense, 20.000, y tengo, en este caso, los 510, y tengo también, a ver, otro valor a considerar. No, no tenemos otro. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Sumamos y los valores van a dar distintos. Está bien, no es que esté mal, está bien lo que hicimos. Ahora sí va a haber un cambio, en este caso, ¿no?, en el resultado, donde hablamos de pérdidas, como así también hablamos de ganancias, ¿no? Miren lo que va a pasar acá. Nosotros sumamos, ¿no?, y los valores son totalmente distintos, ¿no? Claro que tiene que ser así, ¿sí? Porque estamos hablando de pérdidas, como así también de ganancias, ¿sí? Valores distintos. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Paso siguiente, ¿no? Tenemos acá los valores obtenidos, los 23.650, le vamos a sumar, vamos a restar, ¿no? En este caso, sí o sí, yo tengo que restar lo que los valores totales del pasivo más el patrimonio neto. Sí o sí, lo debo hacer una diferencia porque tengo que saber la situación que está sucediendo. Y acá hago lo mismo en el caso de las pérdidas, como así también en el caso de las ganancias, ¿sí? Aquí, si hay un equivalente, ¿no?, o sea, una igualdad, hice muy bien mi trabajo. Si no, tengo que volver a rever y analizar en dónde está el error que yo he cometido, ¿sí? Y acá lo tienen, fíjense, tenemos 4.100 menos 1.460 y tenemos el valor, ¿sí? Es exactamente el mismo. Y después nosotros tenemos que considerar cuál es la situación que tenemos como empresa, ¿sí? Aquí van a ver todas las cuentas con sus valores, ¿no? Para que ustedes repasen cuáles son los montos que fuimos utilizando, ¿no? Están todos. Después tenemos acá las cuentas patrimoniales que están distribuidas, ¿no?, en activo, pasivo, más patrimonio neto, con sus respectivos valores. Esto es muy bueno que lo hagamos, ¿no? Así, de manera desglosada, de manera ordenada, ¿no? Que hacemos un muy buen trabajo y llegamos a un buen fin. Después tenemos las cuentas de resultado. Tenemos de resultado ya sea una ganancia, ya sea una pérdida, pero yo las voy a consignar a todas, sí o sí. Y tengo las pérdidas, bueno, los gastos generales, los intereses perdidos, los descuentos que yo he otorgado, ¿sí? Y los gastos
de comisiones bancarias, ¿sí? Están todos, no me he olvidado de ninguno. Tenemos los descuentos y tenemos también en este caso las ventas. Después tenemos este cuadrito, tal vez está un poquito grande. A ver si lo podemos disminuir de tamaño. A ver, que lo permita. Ahí está. Ahí lo vamos a ver mucho mejor. O tal vez está muy chiquito. Ahí está. Sí o sí, yo debo conocer el estado de situación que queda a fin de mes, ¿sí? Acá fíjense que hablamos del 30 del 6, entonces yo debo saber cuál es la situación que está teniendo Adalar en este caso. Y hago un activo que es corriente, voy a tener un activo no corriente, o sea, aquellas circunstancias donde el movimiento de dinero se da naturalmente, ¿no? Tenemos acá Caja, Banco Santander, valores a depositar, o sea, hay una actividad tal vez constante. ¿Y nosotros qué hacemos? Trasladamos, ¿no? Los valores que habíamos obtenido hace un ratito, correspondían al activo, ¿no? Tenemos todos, fíjense, acá las diferencias que habían quedado en el Banco Santander cuenta corriente, como así también en los valores a cobrar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, es muy sencillo. Sumamos, ¿no?, los valores y sacamos un valor total, ¿sí? Después tenemos acá el activo no corriente. Fíjense que activo no corriente es aquel que está, digamos, estático, ¿sí? Tenemos los inmuebles y tenemos el vehículo o el rodado. Colocamos los montos, ¿sí? El inmueble era de 7.000, el rodado era de 2.000. Después tengo el total del activo no corriente, ¿sí? Donde nosotros acá, ¿qué hacemos? Tenemos la suma, ¿no?, de estos valores y esperamos. Esperamos a ver qué sucede. Nosotros acá tenemos que considerar la suma, ¿sí?, de estos valores, que es 23.650. Bueno, vamos a ver si se da, ¿no? Acá lo tenemos, 23.650. Después vamos a considerar también el pasivo, ¿no? El pasivo corriente. Vamos a considerar todas las cuentas que nosotros consideramos que son del pasivo. Tenemos, en cuanto al activo corriente, las cuentas por pagar. Tengo los proveedores muy necesarios para que me traigan la mercadería. Tengo esa obligación a pagar con uno de los proveedores, sí o sí, ¿verdad? Si no, se acabó la mercadería que yo iba a tener. ¿Y acá qué hago? Sumo estos dos factores y me va a dar 1.010, que, si ustedes lo recuerdan, nosotros en algún momento habíamos consignado ese valor, ¿sí? Bueno, luego vamos a considerar el patrimonio neto. ¿Cómo está constituido? Con la suma, ¿no?, del pasivo, y en este caso, ¿sí?, acá, ahí está, acá, consideramos también los proveedores, porque es importante, ¿no? Ya saben por qué. Consignamos las obligaciones a pagar, que era con uno de los proveedores. Sumamos estos dos valores y tenemos 1.010.
En el caso del patrimonio neto, bueno, nosotros ya teníamos los valores hace un ratito, pero los volvemos a repetir, que implica el capital que constituye esta sociedad, ¿sí? Que era de 20.000, no agregamos los 2.000 porque es de la hipoteca, y vamos a obtener que el resultado del ejercicio, de todo lo que nosotros vinimos haciendo, es verdad. Nos da esos valores y nosotros para finalizar tenemos que consignar, bueno, este ejercicio. A ver, esta empresa analizándola así de manera rápida, presentó más ganancias que pérdidas. Y la verdad que sí, hubo circunstancias muy complicadas, ¿no? Que fue teniendo esta empresa, ¿no? Con todos los movimientos, ¿no? Que la chequera, que se hacía un descuento, ¿no? Entonces es muy favorable que la empresa esté en estas condiciones. Sí, vamos a tener presente el estado de resultado, ¿no? Que es a finalizar el mes, donde tenemos presente los costos, ¿no? De ventas que se fueron dando, que son los costos de mercaderías vendidas. Vamos a considerar también cuando hablábamos de la totalidad de las ventas, no con ese descuento, no. Nosotros vamos a considerar la totalidad, los 4.000. Y nosotros aquí, ¿qué deberíamos hacer? Si estamos hablando de un estado de resultado, hacemos una diferencia nuevamente, ¿sí? Bueno, y si ustedes lo recuerdan, ese peso bruto, acá, esperen que lo encontremos, ese valor más arriba, más arriba, más arriba, ya lo teníamos acá, en ese salto, ¿sí? Y después tenemos acá los gastos que sí o sí se van a dar en toda actividad, ¿no? Que son los administrativos, para que se pueda hacer realidad esta circunstancia, ¿no? Esta simulación, o que en realidad puede darse. Y hablamos también de aquellos gastos de comercialización que se han presentado, como así también aquellos que tienen que ver con la parte financiera. O sea, cómo fue el manejo de los dineros, de los capitales durante este proceso, ¿sí? Y tenemos que sumarlos a todos los valores, ¿sí? Y se analiza que esta empresa no ha logrado favorablemente tener pérdidas, porque en realidad ella obtuvo ese inmueble, tenía una hipoteca, la pagaron. Luego fue accediendo a ventas, tiene un proveedor que le permite que se realice a través de pagos. ¿Qué otra situación favorable presentó? Eh, la mercadería, ¿no? Que tenían, se ha logrado vender. ¿Qué otra circunstancia positiva? Bueno, las obligaciones a pagar se están realizando, ¿sí? ¿Qué más? A ver. Y bueno, en cuanto al dinero depositado, bueno, ese dinero queda allí para eventuales situaciones o para inversión que desee tener la sociedad, ¿sí? Y ahí nosotros ya concluimos. Lo más importante es esto, llegar a la igualdad, ¿no? Acá llegamos a la igualdad, se equipara, ¿no? Logramos, después de una serie de circunstancias y sucesos, la empresa Adalar, al ser tal vez muy efímera su actividad, ¿no? Logra un equilibrio hasta el momento, ¿sí? No hay peligro de grandes pérdidas, no, es término medio.
Y así se realiza en ese caso un cierre, ¿no? De este pequeño cuadro de balance y que permite conocer cuál es la situación, ¿no? que tiene la empresa. Entonces, a ver, déjenme que pueda entrar al campus y quiero mostrarles un trabajito que es exactamente el mismo que tienen ustedes, pero que pueden ver la clase y pueden ir completando paso a paso los valores. A ver, esperen que ingrese y lo encuentre. Eso es lo más importante, que ingrese, acá estamos. Acá está, a ver, práctica cientos, tenemos trabajo práctico, cierre de módulo, libro diario, tenemos acá el balance. Ese lo dejamos habilitado. Y van a ver también un pequeño cuadro, ahí ya que lo puedan ver y lo pueda descargar, que dice trabajo práctico para completar sobre el balance de sumas y saldos, Sociedad Adalar. Así están en el campus. Y van a ver esto que les voy a compartir. Ahí se los voy a mostrar. Esperen que se va descargando. Tarda un poquito. Ahí lo dejamos para que lo vean ustedes. Y se los comparto. O Dana, te lo comparto. Dejamos este. O Abigail también. No te había visto, Abigail. ¿Cómo estamos? En esto que uno sale, entra, busca, ¿no? Pierde quién está presente y quién no. Ahí está. Ahí les voy a mostrar. Este cuadrito, ahí nos va a dejar. Ahí lo van a ver. Creo que sí. Larguito. Pero sí se va a poder. Ahí está. Ahí lo pueden ver. La ciencia. Ahí está. Ese cuadrito, ven que es el mismo que estuvieron trabajando ustedes. Lo único que tiene una particularidad, ¿no? Tiene algunas cuentas que están faltando, tienen algunos valores que no están, ¿sí? Está bastante incompleto. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a tratar, ¿no?, de tener como ejemplo el realizado, van a tener la clase, digamos, ¿no? Y a su vez van a tener este cuadro para ir analizando cómo fuimos nosotros haciendo, ¿no? ¿Qué es la mejor manera de aprender para hacer este trabajo, ¿no? Porque muchas veces se repiten las cuentas, las circunstancias, ¿no? Y podemos llevar adelante este cuadrito, ¿sí? Ahí ven que hay valores que no están, pero sí tienen valores del debe. Después van a ver en otros que tendría que haber una ganancia, no las tiene, ¿no? Está bastante incompleto. Acá también, fíjense, hipoteca, y acá, bueno, ahí está faltando algún valor, me parece, ¿no? Fíjense, si lo pueden ver, hay valores que no están realizados. Y después tienen acá todo el resumen de todas las circunstancias, ¿no?, que se fueron dando. Acá está todo, ¿sí? Y después tienen también un cuadrito donde también está faltando información, que es el que yo les mostré al final,
¿no? Que es de la situación en la que se encuentra la empresa, bueno, también tiene una serie de faltantes, ustedes lo van a completar, ¿sí? Y van a finalizar, ¿sí? Ese sería, no es para entregarlo, no, simplemente es para que hagan ustedes un pequeño de repaso, ¿no? En, en esta manera de poder llevar la contabilidad de, bueno, de una empresa que es una simulación, ¿sí? Y nos queda a nosotros ver una circunstancia que se llama conciliación bancaria, ¿no? Esa conciliación bancaria nosotros las vamos a llevar adelante siempre en nuestro trabajo porque consiste en comparar, ¿no? Todo aquello que nosotros tenemos en el extracto, que llamamos que es del banco, con aquello que nosotros tenemos en nuestros libros. Y que si nosotros no hacemos los depósitos a tiempo, ¿no? En el banco no van a poder ver cuáles son esos valores que nosotros hemos logrado depositar. Por eso es muy importante no dejar a último momento, ¿sí? A fin de día, ¿no? Supónganse, sabemos que el banco cierra a las 13, ¿no? Entonces, nunca dejar a último momento, porque he sabido que esos valores ustedes como, como banco no lo van a poder ver, pero como persona que trabaja en este ámbito dice, sí, yo sé que está ahí todos los valores que he logrado depositar, ¿sí? Pero lo más importante es que lo vea el banco, ¿sí? Si no, queda ahí como que, bueno, no está completa la tarea, sería en ese caso, ¿sí? Entonces, vamos a ver si podemos, sí, tenemos un pequeño tiempito para ver qué es en la parte práctica una conciliación, ¿sí? Así después nos quede ver la parte teórica también. A ver, les voy a compartir. Espero que podamos, ver que me lo permita. No todavía. Déjame ver. Acá está. Ahí está. Es un pequeño cuadro. A ver si lo pueden ver ustedes. No todavía, pero a mí me figura que se está presentando. A ver, vamos a ver si es verdad o no. Sí, sí es verdad. Funciona de 10. Estamos súper bien. No pudieron ver todo. Acá está. Otro documentito de Word. ¿Sí? Es práctica de conciliación bancaria. ¿Qué sucede en esta conciliación bancaria? Nosotros, desde nuestro rol, tenemos que comparar la información que yo les decía que presenta en el extracto del banco o la cuenta bancaria, que es exactamente lo mismo, y vamos a tener la información que ustedes tienen en sus libros diarios, ¿sí? Eso tiene que quedar equiparado. Si no, acá hay una circunstancia donde hemos cometido errores, ¿sí? Y no es la razón. Tiene que quedar todo igualado. Aquí van a ver el objetivo que tiene, bueno, es que nosotros podamos diferenciar específicamente cuáles serían las causas que han sucedido en esta conciliación, ¿sí? Y las circunstancias más comunes pueden darse por esta razón, ¿no? Los depósitos que llamamos que son en tránsito, que ustedes se acuerdan que los vimos cuando hablábamos en el caso de cheques, ¿sí? Que esos depósitos en tránsito son todos los depósitos que se han realizado a fin de mes, ¿no? Y que sabemos que esos cheques van a quedar seguro depositados, pero tiene que ser en un horario específico, si no, ustedes no van a poder ver que eso está depositado.
Hablamos también de los cheques en circulación, ¿no? Son todos aquellos cheques que el banco todavía no los puede ver, ¿no? Porque la persona todavía no, bueno, no se ha presentado a cobrarlos, ¿no? No lo puede visualizar todavía. Luego tenemos las notas de débito, las notas de crédito, lo que implica, ¿no? Cada una, ¿no? Una es la que deduce, ¿no? Que normalmente es en estas circunstancias que no tendría que darse en una empresa, ¿no? Que son los préstamos. Y después tenemos los créditos, ¿no? Que es ese saldo que lo vamos a observar en las cuentas a través de las diferentes transferencias que se van realizando, ¿sí? Y después tenemos estos errores, que son los famosos errores que nosotros podemos cometer. Nos hemos equivocado, ¿no? Decimos que es el famoso error de dedo por comparar o colocar un número que nada que ver, cambiamos, ¿no? Las unidades, las decenas, las centenas, ¿sí? Y en algún momento colocamos algún valor mal. ¿Y qué tendríamos que hacerlo? Corregirlo, ¿sí? Los corregimos y bueno, y continuamos. Eso es realmente una conciliación bancaria, ¿sí? Este es un caso práctico donde nosotros tenemos que ayudar, en este caso, a la empresa Cuatro Vientos que proporcione esta información. No importa el mes, no importa el año, ¿no? Lo importante es que ustedes puedan aprender a manejar y puedan lograr este resultado, ¿no? Que sería de equiparar los, los valores. Miren el valor que tiene la empresa, ¿no? 322.291. Y miren lo que observamos en el extracto del banco. Tiene 331.915. ¿Sí? Esto es lo que figura en el extracto. Acá no puede suceder. Está mal, ¿no? Valores que no están equiparados, nosotros lo debemos corregir, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer una serie de procedimientos. Esta es la portada, vendría a ser de una conciliación. Este es el trabajo, tiene muchos colores, ¿verdad? Simplemente es didáctico, para que ustedes puedan observar cómo se va realizando. Tal vez ustedes en su trabajo, cuando recién inicien, pueden hacer, ¿no? Estos colores para poder graficar tal vez la situación, pero después ya la tienen que realizar de una manera formal. Vamos a considerar aquí, fíjense, está resuelta. Acá logramos nosotros acomodar los valores teniendo en cuenta las notas de crédito, notas de débito, errores que se han presentado, ¿no? Y en el extracto bancario tenemos los depósitos en tránsito y los cheques de circulación, ¿no? Son los que pueden visualizar ellos. Y luego tenemos que equiparar, fíjense, 324.760. Entonces tenemos que llegar a hacer esa igualdad, esa conciliación, ¿sí? Pero tiene una serie de procedimientos y no quiero hacerlo ahora a las apuradas, porque quiero que lo entiendan. Tenemos que hacer todo esto, ¿no? Todo esto. Sigue. No, por eso digo que hoy no lo vamos a poder hacer, porque si no me paso de la hora. Y aquí vamos a ver los errores, los típicos errores. Pero ¿dónde se dan? Fíjense, en cheques y también se van a presentar en depósitos. Más todavía, donde nosotros tenemos que utilizar unas reglitas, ¿no? Que son estas dos en diferentes situaciones, ¿sí? Aquí, me fui, acá, más abajito, acá.
En cheques hablamos de errores por más, entonces la diferencia va a ser positiva, la que nosotros vamos a colocar. Errores por menos, la diferencia es negativa, nosotros le vamos a anteponer un, un signo, ¿no? Menos, sería la circunstancia, pero tenemos que analizar. Por eso quiero que no lo hagamos ahora. Lo hagamos tranquilas, ¿no? Y podamos ver también la parte teórica, ¿sí? Que, qué es, ¿no? Como, qué implica, por qué se hace estas conciliaciones, cuáles son los beneficios que tiene una conciliación bancaria, ¿sí? Que justamente es la de equiparar. Cómo se lleva adelante, ¿sí? Una conciliación, cuáles son los puntos, ¿no? Que nosotros más atención debemos prestar. Y después tenemos las formas o tipos de conciliaciones bancarias que pueden ser aritméticas o en este caso pueden ser conjuntas o contables. Esas las tenemos que analizar y ver en ese ejemplo cuál es la que estamos utilizando, ¿sí? Eso lo vamos a hacer la próxima. No hay, ¿sí? Veamos nuestro campus. A ver, ¿cómo estamos? Y ahí, si hay dudas, me dicen. Nuestro último examen fue el 8 del 9, hace poco, que fue la de proveedores. No hicimos todavía de contabilidad, no hicimos, y podríamos hacer un cuestionario, ¿no? De contabilidad. A ver, ahí vemos. Sí, tendríamos que hacer uno. O de última esperar, pero para que no se junte todo y podamos hacerlo. A ver, que sería toda teoría, ¿sí? No hay nada complicado. Sí, vamos a hacer este sábado. Yo les voy a habilitar, ya lo voy a anotar, porque si no me voy a olvidar. Hay muchísimos que tienen que rendir. El sábado se los dejamos, ¿no? A partir de las 6, 7 en ese horario, el sábado que esté habilitado y lo dejamos sábado, domingo, lunes, hasta el lunes o martes, que tengan mucho, mucho tiempo de hacerlo a la noche, ¿sí? ¿Les parece? Que hagamos así. A ver, ahí voy a entrar a ver qué me dijeron. A ver, ahí ve, el que decimos Abigail, el que decimos Dana. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, me voy, así como llegué, me voy. Así llego con las otras chicas también que me esperan, ¿sí? Y la próxima vemos conciliación y ya tendríamos que ver liquidación y algunos aspectos de recursos humanos, ¿sí? Así ya nos vamos preparando para rendir el cuestionario final, ¿sí? El 20 era, 21, 22, ya me olvidé. El 20, el 20, 22, ahí está, el 22, sí, 22 de octubre. Recuperatorio, 21. ¿Estamos? Bueno, me voy. Ahí les aviso el sábado que es entonces contabilidad, lo que van a rendir. Sencillo, no es tan complicado, ¿no? Cuentas, qué es contabilidad, ¿no? Qué es activo, qué es pasivo, entre eso va a rondar, ¿sí? Me voy. Nos vemos, ¿no? Que estén muy bien y nos vemos el próximo miércoles ya 8 para avanzar, ¿sí? ¿Estamos? A ver, díganme.
Viernes, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nos vemos. Nos vemos. Bien, ahí está. Bueno, nos vemos, chicas. Que estén muy bien. Cualquier duda, me consultan o les aviso el día sábado que tienen que rendir, ¿sí? Nos vemos. Que estén muy bien.